Sí. Bien, Raniero y Alexandra, que es la ayudante técnica, ¿cierto? Que está en estos momentos. Vamos a comenzar con una breve descripción de cómo ves en la región el futuro de de la comunicación política, la formación de los políticos, de los politólogos. eh, ¿Cómo vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero que nada, Gustavo, gracias. Es primera vez que acepto una invitación con una bebé aquí, con mi bebé princesa. A ver, que decía Gustavo, gracias por la invitación. Es primera vez que acepto una entrevista con una bebé en brazos, con mi hija. Pero digamos que entre viaje y viaje, siempre es bueno, se pegan a uno cuando uno está aquí en la casa, ¿no? Claro, Y como no quería seguir dilatando más esta reunión contigo, pues aquí estamos. muchas gracias. Mira, sobre la región, lo que está pasando en Centroamérica, lo mismo que está pasando en el resto del mundo, el tema de la democracia cada vez tiene mayor puntos de flexibilidad, digamos, donde la gente cada vez menos cree en la democracia, y en la medida que cada vez menos cree la gente en la democracia, pues tenemos instituciones más débiles. Y esto se obedece también a un sistema de partidos que cada vez es más débil, un sistema de partidos que no está respondiendo las inquietudes de la gente. Y voy a poner un ejemplo, un poco lo que está haciendo Alessandra acá. De una u otra manera, el sistema de partidos solo se concentra en aparecer en la plataforma electoral y al no prestar atención, en algún momento, si yo no le presto atención a ella, se va a poner a llorar y, digamos, se va a molestar, se va a enojar. Y eso está pasando en la población mucho. Vemos cómo cada vez buscan más autoritarismo, buscan más soluciones rápidas, más ejemplos tipo Bukele, que no son capaces de ceder parte de su libertad con tal de tener resultados prácticos. Pero también tienes una democracia como la de la República Dominicana con Luis Abinader, que de una u otra manera, sin necesidad de llegar a esos extremos, hoy cuenta con un gran aval para tener la reelección. Entonces, definitivamente lo que hay que prestar atención más a las señales, las democracias necesitan más partidos, los partidos necesitan volver al tema de ideologías, necesitan volver a sus ideas, volver a la formación, a generar la identidad y olvidarse un tantito más de las plataformas electorales. Yo sé que la plataforma electoral es la fórmula en la que tú llegas al poder, pero en la medida que llegas al poder y no formas a tu gente, dejas malos gobiernos. Y al dejar malos gobiernos que no saben comunicar, tenemos las crisis que se están generando en el resto de la región, como lo vemos en Panamá, por ejemplo. A ver, ¿cómo compararías el caso dominicano con el panameño? Porque en un caso gana el oficialismo, en otro caso parece que no. Mira, en el caso panameño, Panamá es un electorado bastante complejo. Digamos, no ha habido una reelección continua desde que devolvió la democracia a Panamá del mismo partido. Y eso es un dato interesantísimo. Pero más allá de eso, el caso concreto de Panamá es que ha habido muy mala comunicación, pero terrible la comunicación, eh, en el sentido de que, digamos, hubo una protesta por falta de comunicación. Y además se pretende olvidar que eso fue así. Luego tienes, en caso de República Dominicana, como un presidente cambia, de hecho, hoy 27 de febrero está haciendo el discurso de la nación y está teniendo mucha aceptación. Digamos, acaba de ganar las elecciones municipales con una amplia mayoría, tuvo el 85% de los municipios a nivel del país. Eso también es peligroso para la democracia, porque eso quiere decir que la oposición no está preparada para hacer oposición, porque también cuando le dejas todo el poder a un lado, pues vale, o sea, y un poco lo que ocurre con Nayib. Nayib no necesitaba, Bukele no necesitaba hacer todo lo que hizo para reelegirse. Él no necesitaba hacer todo lo que movilizó para poder ser él otra vez, pero lo hizo y esto lo convirtió en un autoritarismo. En el caso de Dominicana, sin llegar a ese autoritarismo, sigue el juego de la democracia, pero ocurre algo muy sencillo. Ganaron todo. Y al ganar todo, también deja a la oposición debilitada, y al no haber oposición, no hay sistema de juego. La verdad que uno ve las encuestas a nivel de opinión pública y casi
todos coinciden en que estarían de acuerdo con cualquier otro régimen que no sea democrático, siempre y cuando les resuelvan los problemas cotidianos. Eso es lo que piensa la gente. Porque una de las condiciones sine qua non de la democracia es justamente resolver lo que quiere la gente, digamos, resolver la situación de la gente. Para eso te eligen, para eso te piden que sigas, que votes por ellos, ¿no? Y si no se resuelve eso, y siguen teniendo los mismos problemas, porque además hay gobiernos que logran resolverlo, pero no saben comunicarlo. Entonces, aquí hay una tesis en la que yo digo que ya el poder en democracia, bueno, en todos los sentidos, pero digamos, el poder en democracia hoy, más que ejercerlo, porque tienes la fuerza de la autoridad, necesitas de comunicación. Al comunicar, porque la comunicación es la que genera la conexión entre la gente y tu gobierno. Bueno, pero ahí estaría fallando los consultores. ¿Quién está fallando ahí? Mira, yo no diría que es un tema de los consultores, porque los consultores somos los médicos. Los pacientes no se mueren porque los médicos no les mandan las cosas que deben hacer. Los pacientes se mueren porque los pacientes no hacen lo que tienen que hacer muchas veces. Es Ujú. decir, si yo te digo que tienes que el azúcar alta y tú comes azúcar, pues ahí está. Claro, también hay médicos malos, como consultores malos, que se enfocan en lo que no debe ser y por supuesto te orientan hacia donde no debes ir. Pero la culpa no siempre termina en los consultores. Lo que pasa es que cada vez que ocurre algo malo, la culpa es de los consultores, nunca del político. Pero si hay victoria, la culpa es del político y no de los consultores. Claro. Cuando en realidad todo pasa por el político. Ujú. En una oportunidad vos acuñaste la categoría de democracia infectada. Exactamente a qué te referías. ¿Es otra forma de llamar a la democracia? O si se refería a la pandemia, la democracia fracasó en la época de pandemia. ¿Ahí comenzó el fracaso de la democracia? Primero, el modelo de democracia no es perfecto. Cuando viene la pandemia, la tendencia en todos los países fue al autoritarismo, a tener medidas de autoritarismo para poder resolver el tema de la crisis. Y democracia infectada era un llamado de atención sobre hacia dónde estábamos caminando. Y que eso iba a generar una democracia más totalitaria, más autoritaria, donde los partidos políticos iban a ir desapareciendo. Y no es en vano, es tanto lo que ha ocurrido que todos los que fueron electos durante la pandemia o que fueron elecciones durante la pandemia no han logrado la reelección. Es decir, digamos, Nayib Bukele sería el primero que lo logra, pero no estamos hablando de una democracia totalmente libre. Probablemente el que lo logren en la democracia totalmente libre va a ser Luis Abinader en la República Dominicana. Pero el resto, la región completa cambió, inclusive Estados Unidos. Donald Trump no logró la reelección. Ujú. Entonces, y además, pero fíjense el caos que ocurrió en Estados Unidos. O sea, cómo lo que viene después con Trump es que sencillamente eh, apoya al asalto del Capitolio de una forma indirecta o directa, como quieran ver. O sea, nosotros no somos quienes para juzgar qué fue lo que ocurrió ahí, ya las investigaciones lo dirán, pero las evidencias de los actos es que Trump estuvo un poco asusando eso. Entonces, el farol de la democracia, el farol de la libertad, no por su ejemplo, sino porque lo proyectó, porque por su ejemplo, por supuesto, no quedaría en lo mismo. Estados Unidos tiene una crisis de democracia hoy, de credibilidad interna y de credibilidad incluso internacional. Eso te dice que la democracia necesita un modelo de recambio, sobre todo porque viene infectado no desde ahorita, sino desde hace un buen tiempo que los partidos políticos no han sabido el cómo renovarse. Y el cómo renovarse requiere de mucha profundidad más allá de la plataforma electoral. Es cómo seguir siendo el interlocutor de la sociedad, que hoy no necesita de ti porque tiene teléfono. Y tiene en su teléfono redes sociales que le permite dirigirse directamente a las autoridades. Entonces, ¿cuál es el rol de los partidos políticos en esta era? Nada más ser plataformas electorales. Como se han convertido en solo plataformas electorales, hemos tenido el desastre que ha venido ocurriendo a nivel de toda la región sobre cómo
van las instituciones. Porque además el sistema de partido es tan importante, tan fundamental, que son los que crean las instituciones. Porque es el acuerdo entre ellos lo que crean las instituciones. Ujú. Entonces, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Colombia, un sistema de partidos que de conservadores a liberales ahora hay un sistema multipartidario y que se están usando las instituciones como método de persecución política, de una u otra manera. Es decir, la judicialización de la política, más que persecución, judicialización. Buscando la justicia para tratar de afectar la credibilidad. Y eso ha generado la crisis que tiene Colombia hoy con el mismo sistema de partido. Por eso tuvimos un sistema en la última elección, una segunda vuelta con dos independientes, dos personas disruptivas, dos antipartidos, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Ujú. Y eso es lo que está ocurriendo, Gustavo. O sea, lo tenemos que ver en todo el medida. Lo vimos en Argentina. Un extrapartido como Javier Milei acaba de ganar. Sí. Entonces, definitivamente hay cosas que no se están haciendo bien y que, por supuesto, perjudican la credibilidad de la gente. Tratando de buscarle la vuelta, vamos a decir, eh, vamos a ver cómo es esto de la cercanía, porque por ahí esto conviene, ¿no? A la política. La cercanía del Estado, de la política y de los políticos a la ciudadanía. Y los gobiernos locales son importantes para eso. Ahora, yo veo eh, situaciones totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, en tu país hay un dicho que dice lo que pasa en febrero, ¿cómo es? Decide en mayo. Quiere decir que estas elecciones locales que ha habido en República Dominicana de alguna manera aseguran las próximas elecciones locales, pero por ejemplo en Costa Rica no es así. Ellos te dicen que no, que una cosa no está relacionada con otra. Y Guatemala también tiene otro sistema, eh, pero digo, los gobiernos locales y las iniciativas populares pueden ahí sacarnos de este marasmo autoritario y populista. Bueno, a ver, un poco que primero entendiendo que el populismo no tiene que ver, no obedece nada más a la cultura de los pueblos, porque si fuera por eso, Hitler jamás hubiese dominado en Alemania o Mussolini en Italia. O sea, muchas veces nosotros somos como, eh, digamos, muy rudos con nosotros mismos al decir, bueno, es porque somos latinos, o sea, porque esto pasa acá. Eso es lo primero. Lo segundo, y además pongo el ejemplo de Venezuela, que de donde fui, donde me formé, donde viví, donde nací. En Venezuela siempre se decía que esto no iba a ser Cuba, porque es que el venezolano tiene otra mentalidad. Y hoy tiene Venezuela 25 años en un régimen autócrata y sobre todo en esta última era con Nicolás Maduro, mucho más rudo, mucho más difícil, donde incluso una defensora de derechos humanos con toda su familia está siendo desaparecida y no se sabe nada de ella desde hace 21 días. Mm. Eh, Eso por un lado. Por el otro, me decías la diferencia entre las elecciones municipales. Sí, las elecciones municipales son fundamentales siempre que se entiende y se cultive la democracia. La democracia es un proceso permanente de construcción, de siembra constante. Y la verdad es que vemos cómo el modelo educativo promueven modelos de Naciones Unidas, pero no promueven modelos de consejos municipales y de cómo funcionan la alcaldía, que es con lo que vives día a día. En cambio, en las Naciones Unidas es algo superfluo que muchos de esos jóvenes que llegan a hacer eso no llegan a. Yo me atrevería a decir, si uno de cada uno de ellos que participa llega a las Naciones Unidas, es un afortunado. No cultivamos el modelo de democracia parlamentaria. Es decir, ¿para qué sirve el Parlamento? Que también generan, y que también ahí tienes liderazgo, negociación, cómo cultivas la relación con la sociedad. O sea, no hemos creado un sistema de una u otra manera indolente ante nuestras propias instituciones y maravillados ante otras instituciones a las que nosotros no van a vivir, no van a convivir los ciudadanos con ellas, como el modelo de las Naciones Unidas. El modelo de las Naciones Unidas es para Estados, para gente que está en el gobierno, que entiende del tema de estatal. Es incluso para académicos,
pero no para los jóvenes. Los jóvenes necesitan aprender más de lo que significa ser, ¿para qué sirve tu consejo municipal? ¿Para qué sirve tu alcaldía? ¿Para qué sirven los congresistas, senadores, diputados? Eso es lo que hay que apuntar. Sembrar más la democracia para que genere credibilidad. Y que la gente comprenda, que nuestros modelos educativos comprendan la importancia de los impuestos, para que tengan más dolientes a la hora de ejecución de parte de otros. Porque el problema del presupuesto público es que es de todo y es de nadie. Y como es de nadie, pues yo hago lo que me da la gana con eso. Y muchas veces pasa lo que tenemos tus actos de corrupción. ¿Se entiende esto, Gustavo? Perfectamente. Bien, Rañero, yo te agradezco estos minutos. Vamos a ir dejándolo por acá porque el cartelito de la internet es inestable, me aparece a cada rato. Saludos a Alexandra porque parece que se fue a jugar. Se fue con la mamá, que Eh, apareció, se- te, que sal- llegó. te salvó la mamá. Y bueno, te estaré molestando en alguna otra oportunidad. Te agradezco mucho, ¿eh? Vale, gracias, Gustavo. Espero que la grabación quede bien. Y si no, lo volvemos a repetir, no hay problema. Ok, va a quedar bien, no te preocupes. Vale, gracias.